consigo misma en torno al ser. Es decir, para Sócrates la filosofía sería la búsqueda de las ideas primigenias, el ser en sí mismo, ¿ya? En Platón, la filosofía se entiende como la madre, ¿no? Es la madre de todas las ciencias. Para esto, tener cuidado. Ciencia, aquí en Platón, no significa ciencia de la que hablamos nosotros. Ciencia significa verdad. Recuerda que la palabra ciencia en griego viene del término episteme, y episteme significa certeza. Entonces, aquí Platón nos está diciendo que la filosofía es la mamá de las verdades, o sea, da origen a las verdades. ¿Y esto a partir de qué? A partir de la influencia de Platón, de Sócrates, del concepto de mayéutica, parir ideas, dar a luz a las verdades, ¿sí? En términos platónicos. ¿Ya? Luego tendríamos a Aristóteles, que nos diría que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios, ¿sí? Principios y de las primeras causas, ¿no? Esto es algo también que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de el modelo aristotélico, ¿ya? Ahí está. Entonces, es la ciencia teórica de los primeros principios. ¿Qué significa esto? Que para Aristóteles la filosofía ya es una verdad, o sea, define verdades. No es que las propicia, sino es que en sí misma es una verdad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en Aristóteles. ¿Ya? Y obviamente, ¿cuáles son sus verdades? Son sus verdades sobre los primeros principios y las primeras causas. Esto va a ser luego cuestionado por Kant. Kant va a preguntarse, ¿y de verdad la filosofía puede ser tratada científicamente? ¿No? Pero eso lo va a responder Kant más adelante. San Agustín nos va a decir que la filosofía es la sierva de la teología, no está al servicio de ella, está para definirnos, para darnos sustento a cada uno de los conceptos del dogma cristiano. Marx nos va a decir que la filosofía es praxis revolucionaria, ¿sí? O sea que la filosofía no está solamente para pensar, sino está para hacer. Para eso hay que recordar la famosa tesis 11, la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Sobre Feuerbach. ¿Qué dice la tesis 11? Dice que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Este es el concepto que maneja Marx, ¿no? No basta solamente en pensar, hay que transformar, hay que hacer. Wittgenstein tira por los suelos todas estas definiciones y va a decir que la filosofía, esto por si acaso está en el aforismo 4, es el aforismo 4 del Tractatus Lógico-Philosophicus. En el aforismo 4, Wittgenstein dice, la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Sí? Ahí está. Actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Esto para qué? Pues para evitar preguntar tonterías, ¿no? Según Wittgenstein, ¿no? Cuando se usa mal el lenguaje, se crean falsos problemas. Esto va a servir de base para la construcción luego del nuevo cientificismo con Alfred Ayer y Rudolf Carnap, ¿ya? Cuando aparezca el neopositivismo. Pero esta frase, por si acaso, es del primer Wittgenstein. Ojo, o sea, es del Wittgenstein del Tractatus de 1921, no es del segundo Wittgenstein de 1948. O sea, hay que separarlo. ¿Ya? Muy bien. Y por último, tenemos a Bertrand Russell diciendo que la filosofía es la tierra de nadie, ¿no? Es la tierra de nadie. Es el punto medio entre ciencia y teología. ¿Qué significa esto? Que para Russell la filosofía debe entenderse como una crítica neutra, una crítica que debe estar lejos, totalmente descontaminada de principios científicos y principios religiosos. Es por eso que Russell va a criticar a muchos filósofos de su tiempo, quienes pretenden refutar argumentos filosóficos, pero con sustentos científicos o con sustentos religiosos. Para él no son más que charlatanes de la filosofía porque no están haciendo filosofía verdadera, ¿no? Ahí está. Entonces, estas serían las definiciones que tendríamos que considerar. Ahora,
Pero, ¿cómo es que podemos nosotros hablar de filosofía? Pues esto ocurre porque el hombre se dispone a filosofar. O sea, hablamos de actitudes humanas. Dentro de las actitudes humanas encontramos, obviamente, a varios tipos, ¿no? Por ejemplo, está la actitud espontánea, ¿sí? La actitud espontánea. Tenemos a ver, vamos a ubicarlo mejor, aquí. Tenemos la actitud espontánea, que sería la actitud que asumimos de forma neutral en el día a día. Tenemos la actitud religiosa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, seguimos ritos, por ejemplo, celebrar tu cumpleaños, eso es una actitud religiosa, celebrar Año Nuevo, seguir supersticiones, todo eso es religioso. Así que ya sabes, si eres ateo y celebras tu cumpleaños, pues has fracasado como ateo. ¿Ya? Sigo. Actitud pragmática, ¿no? La actitud pragmática se refiere a tomar todo como funcional. Por ejemplo, necesito ropa, pues voy y me compro ropa. No me fijo en la marca, color, diseño. Simplemente quiero ropa y ya está, pragmático. Pero si tú eres de los que se fija en el diseño, el colorcito, la marca, ya eso significa que tú adoptas una actitud estética, ¿sí? Luego tenemos la actitud científica, ¿sí? La actitud científica y obviamente la actitud filosófica. Ambas actitudes se parecen, ambas se parecen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto la actitud científica como la actitud filosófica son problemáticas. Aquí podemos poner así, problemática, ¿sí? Esta también es problemática. ¿Por qué? Porque ambas se van a preguntar por las cosas, por qué pasa esto, cómo sucede, qué es eso. Ambas se preguntan. La actitud científica también es, por ejemplo, racional. ¿Por qué? Porque busca argumentar, busca justificar. Lo mismo pasa con la filosofía. También es racional, justifica, usa lógica para poder decirnos las cosas. ¿Qué nos pasa con la ciencia? La ciencia es radical. ¿Por qué? Porque va a los principios. Quiere decirnos cuál es la causa de por qué existe el mundo, la causa de por qué llueve, etc. Lo mismo se pregunta en la filosofía. ¿Por qué los planetas giran? ¿Por qué las cosas existen? Y demás. Sin embargo, aquí la filosofía se separa de la ciencia porque la filosofía es trascendente. ¿Qué significa esto de la trascendentalidad? Pues que la filosofía va más allá de lo inmediato lógico, de lo inmediato empírico, ¿sí? Por eso es que un filósofo puede preguntarse por qué condiciona la existencia de lo que condiciona al mundo, con la pregunta que no puede hacerse un científico, porque saldría de los límites del método científico, por ejemplo. Entonces, ahí encontraríamos una primera diferencia entre la actitud científica y la actitud filosófica. La actitud científica es más bien selectiva. ¿Qué significa esto? Que pregunta, pero con un objeto específico de investigación, muy diferente de la filosofía, que es totalizadora. ¿Sí? O sea, ella abarca todo, pregunta por todo. Cada una de sus preguntas se va a un montón de ramas y subramas. En cambio, en la ciencia no pasa eso. La ciencia es metódica, sigue el método científico. La filosofía también es metódica como actitud. Usa el método metafísico, el método dialéctico, el método fenomenológico. ¿Sí? O sea, hay un montón de métodos en filosofía. La ciencia es dogmática. Es dogmática y es pseudocrítica. ¿Sí? Por si acaso. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque toda ciencia se basa en un dogma. Por ejemplo, la biología tiene un dogma. El dogma de que los seres vivos provienen de los seres vivos. O sea, un ser vivo no puede salir de un ser no vivo, ¿verdad? Ese es su dogma. Pero la filosofía podría preguntar, oye, ¿qué? ¿Y cómo que puede pasar eso? ¿Y por qué la filosofía sí se puede preguntar eso? Porque la filosofía es crítica. La filosofía no acepta dogmas, ¿no? O, por ejemplo, el dogma de la física. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y por qué crees eso? No hay justificación científica para eso. Tú lo presupones.
¿Qué está haciendo el filósofo ahí? Criticando un dogma físico. O el dogma de Newton, espacio y tiempo son absolutos. ¿Quién cuestiona eso? El filósofo Albert Einstein. Einstein cuestionó los conceptos de espacio y tiempo de Newton y permitió crear una nueva teoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí Einstein, a pesar de ser científico, adoptó una actitud filosófica al cuestionar esos dogmas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir antes de la ciencia? Pues la ciencia es legal en el sentido que establece leyes científicas, o por lo menos cree establecerlas, ¿ya? ¿Qué más me estaría faltando acá? Problemática, nacional, selectiva, metódica, dogmática, legal, y ya. Sí. Perdón, es perfectible, va mejorando con el paso del tiempo, y esto implica recordar siempre su falibilidad. ¿Sí? Su falibilidad, o sea que comete errores, siempre hay un margen de error, ¿ya? Estos dos conceptos no pueden estar en filosofía. ¿Por qué? Porque en filosofía no hay una afirmación verdadera, la filosofía es eminentemente especulativa. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de la filosofía? A pesar de lo que hemos dicho, es que la filosofía es sistemática. ¿Y qué significa que sea sistemática? Pues que se agrupen disciplinas filosóficas, ¿ya? Lo mismo pasa con la ciencia también es sistemática, ¿ya? Por si acaso, sistemática. Ahí estaría su parecido, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tendríamos las actitudes humanas y sus características. Pero algo que tendríamos que saber es cómo es que surge la actitud filosófica. Así que ya vimos sus características. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo surge la actitud filosófica. Entonces veamos aquí por separado, actitud filosófica o origen, ¿no? Origen de la actitud filosófica. Ahí está. Perdón, actitud filosófica. La actitud filosófica tiene varios orígenes según el filósofo que tú tomes en cuenta. Podemos tomar a Platón, podemos tomar a Aristóteles, podemos hablar de Descartes y podemos hablar de Jaspers. Según Platón, la filosofía tiene su origen en la admiración, obviamente la admiración de las ideas, del logro de la razón. En Aristóteles sería el asombro, el asombro en el descubrimiento de lo ilemórfico del mundo. En Descartes, la duda, el cuestionarnos, preguntarnos constantemente por qué tenemos que seguir haciendo algo de alguna forma, por ejemplo. Y en Jaspers, ¿sí? El borderline, la famosa situación límite. Según Jaspers, las preguntas filosóficas tienen su origen cuando tomamos conciencia de nuestra existencia, ¿no? Ahí está. Pero este es el origen de la actitud filosófica, o sea, cómo surge. Pero otra cosa es cómo surgió la filosofía como tal. O sea, vamos a hablar aquí del surgimiento de la filosofía. Sí, cuando hablamos del surgimiento, pues tendríamos que tener en cuenta aquí, por un lado, a ver, aquí la etapa, ¿no? O sea, ¿en qué siglo aparece? Bueno, estimamos que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Ya, si no crees en Dios, ponga antes de nuestra era, da lo mismo. ¿Qué más? El surgimiento de la filosofía puede deberse según varios autores, ¿no? Barnet habla del milagro griego, ¿no? Los griegos son los únicos que despertaron la pregunta filosófica por de dónde viene el mundo, y solo se les ocurrió a ellos porque eran grandiosos, ¿no? Esa es la idea de Barnet, que como te percatarás, mucho sustento no nos da. Por eso tomamos a otro autor que es Comfort, ¿ya? Comfort sostiene que la filosofía nace en Grecia, pero por el paso del mito al logos. Paso del mito al logos. ¿Sí? Así, paso del mito al logos. O sea, la filosofía surge como una respuesta alternativa, como una nueva forma de explicación de la realidad. La mitología cumplía su función. Tanto Homero y Hesiodo van explicando cómo surgen las cosas. Pero los filósofos dan una respuesta alternativa. ¿Esto significa que los filósofos rechazan el mito? No, el mito no se rechaza, por si acaso, el mito se mantiene. Y el logos, ¿a qué nos referimos con logos? El logos está comprendido en el concepto de explicación racional. Logos
significando razón y no palabra, ¿ya? Muy bien, ese es el modelo de Cornford. Luego tenemos la propuesta de Jean-Pierre Fernand, ¿no? Fernand, ¿qué propone? Ya, Fernand dice que hay condiciones, ¿no? Él habla de condiciones socioculturales, ¿no? Condiciones socioculturales que posibilitaron su surgimiento. ¿Y cuáles son esas condiciones socioculturales? Por ejemplo, el politeísmo. ¿Qué implica el politeísmo? Pues obviamente el hecho de que no hay libro sagrado. Esta idea de que no haya libro sagrado permite pues que los hombres puedan opinar a su manera sin restringirse a lo que dice un texto, que es algo que no pasa con los rabinos, ¿no? O con los sacerdotes. Ellos están supeditados a lo que diga la Biblia o la Torá. En cambio, en los griegos, pues no hay un libro específico a quien tengamos que creerle, aparte que en la época todo era oral, así que vamos, que no tenía mucho sentido pelearse en quién tiene la razón, más bien se presta a la creación de nuevas teorías, de una crítica, ¿ya? Otra condición que da origen a la filosofía sería, según él, según Jean-Pierre Fernand, el esclavismo. ¿Por qué? Porque el esclavismo permitía la división de hombres libres y esclavos. Y el hombre libre no trabaja, tiene tiempo libre. ¿Y cómo se llama ese tiempo libre? Ocio. ¿Ocio para qué? Para contemplar el mundo, para pensarlo. ¿Sí? Otra condición importante es el intercambio comercial. ¿Sí? El intercambio comercial. Vamos a poner así, el comercio portuario. ¿Ya? Comercio portuario. ¿Por qué es importante esto del comercio portuario? Pues obviamente el puerto más importante era el puerto de Mileto, ¿sí? Y a este puerto llegaban pues gente de Cartago, de Egipto, de la misma Grecia, de Babilonia, perdón, de Persia. Entonces había una confluencia de distintas culturas, o sea, esto permitió el intercambio cultural. Y al haber intercambio cultural, ¿qué también hay? Obviamente, intercambio de información. Hay una ampliación del horizonte. Los que hayan viajado, cuando volvieron de su viaje, pues obviamente tienen una nueva visión de mundo. ¿Por qué? Porque se han enriquecido ya. Y eso pasó aquí. Y para Fernand es una pieza importante para que surja la filosofía. Sin embargo, el elemento más importante para que nazca la filosofía es la polis. ¿Y por qué? Porque la polis significaba tres cosas. Por un lado, autonomía, o sea, tenía un gobierno propio, ¿no? O sea, gobierno propio, perdón, autonomía, o sea, era independiente de otras ciudades, ¿sí? En términos económicos, o sea, no necesitaba de otras para sostenerse, así que había autonomía, podía manejar sus propias leyes, ¿sí? Pero no había un único gobierno, o sea, no solamente era una ciudad independiente, sino que también tenía su propio gobierno, así que la polis tenía autarquía, era autárquica, o sea, tenía su propio gobierno, ¿sí? Propio gobierno, y ya está. Pero hay una característica que es la más importante para Fernand, que es la de la isegoría. ¿Qué significa que la polis sea isegórica? Isegoría viene de dos palabras, iso y agoros. Iso igual agoros, plaza pública. O sea, es igualdad en la plaza pública. Hoy en día a eso le llamamos libertad de expresión. Todos podían hablar sin problemas en el ágora. Así que todos podían expresar sus ideas. Y listo. Esas serían las condiciones que dieron origen al surgimiento de la filosofía en Grecia. Pero ¿es la única explicación? No, porque tenemos otros autores, por ejemplo, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, quienes hablan de que la filosofía no surgió en Grecia, sino la filosofía ya habría surgido en la India, con los textos de los Vedas y las Upanishads. Ya, pero eso es filosofía oriental y a San Marcos no le importa, así que no lo vamos a estudiar. Pero los que postulen a filosofía van a llevar eso, van a llevar su cursito de filosofía oriental. Muy bien, entonces ya vimos introducción al surgimiento de la filosofía y tendríamos que ver ahora las disciplinas filosóficas. Veamos, ¿qué pasa con las disciplinas filosóficas? ¿Qué son? Las disciplinas filosóficas son ejes temáticos, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Son ejes temáticos, ¿sí?
Son ejes temáticos de pensamiento. Sí, ejes temáticos de pensamiento. Es decir, cada disciplina marca el cariz del debate, marca el cariz de lo que se va a hablar. Entonces, dependiendo en qué disciplina nos encontremos, habrá un tema de fondo, que es en el que tenemos que movernos. O sea, podemos explayarnos, pero siempre volver a ese mismo tema de fondo. ¿Ya cuáles son las disciplinas filosóficas? Hoy, las disciplinas filosóficas serían, obviamente, la ontología, ¿sí? Tendremos a la antropología filosófica, la noceología, la epistemología, la axiología, la ética, la estética, la lógica, la semiótica y demás. Pero vamos a tomar a estas que serían las más conocidas. Entonces, cada una de ellas obviamente tiene su propia ramificación y demás. Por ejemplo, la ontología, a su vez, hay que dividirla en metafísica y en teología, ¿no? ¿Cuál es su eje de reflexión? En la metafísica sería la reflexión sobre la realidad, ¿no? Entonces aquí hablamos de la realidad y el ser, ¿no? Así, realidad, ser. Otro concepto que se discute acá es la esencia, la quiritas, etc. ¿Ya? En teología, obviamente, aquí hablamos de Dios, ¿sí? El tema central va a ser siempre el concepto de Dios, lo divino, lo sagrado. Vamos a espérate. Dios. Aquí hablaremos de Dios, lo sagrado, ¿sí? Lo místico, ¿sí? Por hablar de algunos conceptos teológicos. En antropología filosófica, ¿qué cosa se discute? Obviamente aquí hablamos del tema del hombre. Acá se discuten como problemas como, ¿sí? Sus problemas serían, por ejemplo, del origen del hombre, problemas, uno, del origen del hombre, de la esencia, ¿sí? De la esencia del hombre, del sentido de la vida, del sentido de la existencia humana, de la muerte, ¿sí? Son problemas básicos de la antropología filosófica. De la nociología, ¿cuáles son los problemas que intenta responder? Por ejemplo, tenemos el problema del origen del conocimiento. Si el conocimiento, por ejemplo, nace de la razón o de los sentidos. Tenemos el problema de la esencia del conocimiento, si el conocimiento viene dado por el sujeto o por el objeto. Tenemos el problema, problema del origen, de la esencia, el problema de la posibilidad, el problema de la posibilidad del conocimiento, o sea, si podemos o no podemos acceder al conocimiento realmente, ¿sí? Acá está dogmáticos versus escépticos. Y luego tenemos el problema de la verdad, ¿no? Ahí está, problema de la verdad. Listo, nociología. Epistemología. ¿Cuáles son los problemas que busca abordar? Por ejemplo, demarcación de lo científico y pseudocientífico, alcances del método científico, ¿sí? Construcción, construcción de los programas científicos, Acá, por ejemplo, rescatamos a Imre Lakatos, ¿no? Entre otros problemas. Sin embargo, aquí tengan cuidado, chicos, por favor, acá ten cuidado. Para nuestro lado del mundo, Latinoamérica, Perú, nociología y epistemología es esto. Si te vas a otro país, no es lo mismo. En Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, nociología y epistemología son lo mismo. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque esto
es un tipo de conocimiento, así que también responde las mismas preguntas, ¿ya? Por si acaso. Y en Inglaterra, la epistemología es esto y la nociología es esto. Se los digo porque no voy a hacer que por ahí alguno me saque una beca en otro país y lleva cursos básicos y va a decir, profesor, me han enseñado mal. No, tranquilo. La definición de nociología y epistemología no es la misma en algunos países, ¿ya? Por si acaso. Listo, sigamos. Axiología. Aquí tenemos que problemas se discute, por ejemplo, de la esencia del valor, de la definición del juicio de valor o del juicio valorativo, del origen del valor, ¿sí? Ahí está. En ética, ¿cuáles son los problemas que busca solucionar? Bueno, número uno sería de la felicidad humana o de la felicidad en sí misma, del deber, ¿sí? El problema del deber, o sea, si debemos hacer o no debemos hacer las cosas, ¿no? Estamos obligados o no, y eso nos lleva a otro problema, el problema de la libertad. ¿Realmente el hombre es libre o no es libre? Otro problema sería de la bondad, ¿no? De la bondad. ¿Qué define un suceso como bueno, ¿no? Por un lado tenemos el concepto de bondad clásico, ¿no? Aristotélico, kantiano, y luego el modelo de bondad contemporáneo, ¿no? El de Monroe, ¿no? Entonces ahí cambian las figuras, ¿no? En la estética, ¿cuáles son los problemas, no? Bueno, por un lado sería del sentido de lo bello, el problema de la armonía, del acto contemplativo. O sea, la pregunta sería si la belleza se contempla o la belleza se determina subjetivamente, ¿no? O sea, el acto contemplativo como tal. Por último, de la lógica, ¿sí? Aquí los problemas sería, por ejemplo, el problema de la validez, ¿sí? Tenemos también el problema de la veracidad, el problema de las inferencias, ¿sí? O de la construcción de las mismas, ¿no? Y ahí estarían entonces las disciplinas filosóficas más conocidas. Ya está, entonces esta sería una breve introducción a la filosofía. Podría hablarles también de historia, pero creo que lo podemos dejar ahí. ¿Cuál es la diferencia de veracidad y validez? Me preguntan. Ya, vuelvo acá. Cuando hablamos de validez, esto se refiere a los argumentos. Un argumento puede ser válido o inválido, pero la pregunta es, ¿válido o inválido según qué? ¿Válido o inválido según la forma de la inferencia o válido o inválido según la correspondencia, la coherencia, la pragmática o el lenguaje? ¿No? Ese es el problema de la validez sobre el argumento. El problema de la veracidad es sobre las proposiciones. Una proposición es verdadera o falsa, pero ¿según qué? Según el consenso, según la correspondencia, según la coherencia, según el lenguaje. Es decir, el problema de la validez y la veracidad es una extensión del problema de la verdad que está acá arriba en nociología. ¿Sí? Por eso que en algunas universidades, sobre todo en Alemania, el problema de la lógica, o mejor dicho, la lógica se ubica dentro de la nociología. ¿Ya? Pero ahí está, espero haberme dejado entender acerca de veracidad y validez. Validez para argumentos, veracidad para proposiciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo, listo? Ya está. Entonces, ahora sí, nos quedan 6 minutos para responder el material. Listo, entonces, pasemos. A ver, dejo de compartir aquí y pasamos a el material de filosofía. Entonces, ustedes son este ciclo. Acá está. Ya está. No. La lógica es independiente. Tranquilos, tranquilos. Lo que les aclaré es por si acaso a algunos les gusta investigar, ¿ya? Me he topado siempre con alumnos que siempre están leyendo un montón. Entonces, por si acaso en otros países siempre está introducido. Aquí en Perú no, está separado. Lógica se estudia por un lado, nociología se estudia por otro lado, ¿ya?
Muy bien, entonces, a ver, ahora comparto el material de filo. Acá está. Listo, entonces, ahí creo que todos pueden verlo. Entonces, vamos a responder rapidito. Esto que en los minutos que nos quedan. Vamos a ver, veamos. 1. A ver, esto no me deja ver. Ahora sí. Ya está. Entonces sería 1. Ricardo considera necesario que una adecuada concepción general del mundo podría orientarnos en nuestra forma cotidiana de ver las cosas. Para alcanzar tal concepción recurre a la filosofía porque sabe que una de las características de la filosofía es la de ser. ¿Cuál será? Una concepción general del mundo. O sea, como que nos va a dar una... A ver, totalizadora, pero recuerda que totalizadora es porque abarca un montón de conceptos, ¿no? Así que sí, la respuesta sería la E, totalizadora, pero no radical porque no nos va a dar un principio, simplemente quiere que abarque todo, ¿sí? Todo, porque no lo puede conseguir con la ciencia. La ciencia le diría, esto es verdad, pero en mi área. La filosofía iría a todo. La clave la E, 1E. 2. Si bien es partidario del racionalismo, el holandés Baruch Spinoza cuestionó la teoría cartesiana de las sustancias, pues considera que lo sustancial tiene que ser necesariamente uno solo. Con tal actitud, Spinoza resalta que la filosofía es crítica, ¿no? No acepta dogmas, o sea, no porque lo dijo Descartes voy a hacerle caso, ¿no? Ahí está. Muy bien, sigamos. Pregunta 3. Jimena es una joven convencida de la importancia de que el conocimiento filosófico del mundo debe empezar por comprender el principio o fundamento de todo cuanto existe. De ese modo, Jimena está sosteniendo que una comprensión filosófica de las cosas debe representar o debe ser sobre todo que, a ver, principio, fundamento, ¿qué es eso? Radical, ¿no? Muy bien, la D, sobre todo, hablar de radicalidad. Pregunta 4. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que subrayó lo necesario que es investigar sobre las condiciones a priori que posibilita el conocimiento. De ahí que consideró a su filosofía como trascendental, porque a decir de este pensador, sus reflexiones filosóficas van más allá, exacto, muy bien, van más allá del ámbito de la experiencia. Pregunta 5. A diferencia de los métodos y de los mitos y relatos fantásticos que se imponen por fe o costumbre, la filosofía desarrolla sus propuestas utilizando la argumentación lógica, ¿no? Entonces, por eso sus explicaciones presentan coherencia y rigor. Lo anterior muestra precisamente que la filosofía es racional, ¿no? La D. Sigamos. 6. Platón considera que en la realidad entera existen formas eternas separadas de las cosas que captamos con los sentidos. Así, todas las cosas perceptibles son copias imperfectas de tales formas eternas. De ese modo, la filosofía de Platón resalta la característica de ser... A ver, ¿cuál será? Ya, uy, ¿qué pasó? No están marcando. Acá dice, fíjate. Considera que, uy, no me lo veo, que en la realidad existen formas eternas separadas que captamos con... Así, todas las cosas perceptibles son casi imperfectas de tales formas. De ese modo, la filosofía se presenta como que, o sea, está hablando de todo, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, no me está dando, a ver, me está explicando cómo ocurre, cómo ocurre esto de lo que captamos. Entonces, no está viendo que todas estas formas existen, de formas eternas, pero trata de explicarlo todo, ¿ya? ¿Sí? No me está dando ahorita quizás un fundamento de alguna idea en específico, ¿no? Ahí está. Así que sí, la clave sería la K. Aquí incluso podrían haber dos respuestas válidas, ¿ya? Esta es una pregunta de la pre, ¿ya? Entonces acá hay dos respuestas válidas, porque podemos decir totalizadora, ¿sí? Y también podemos decir perdón, podemos decir que es radical. Ah, perdón, ya lo había corregido ya. Sí, entonces acá la respuesta sería totalizadora, ¿sí? Totalizadora. Racional se refiere a construir un argumento, ¿sí? Un argumento. Y aquí no, que simplemente nos está dando el sustento de todo en cuanto hay, ¿sí? Entonces sería totalizador, ¿sí? 6B. No, claro, hay un argumento, en todas hay un argumento, pero argumento sería como alguien sostiene algo. Y acá simplemente estamos conociendo lo que decía Platón. Y Platón se refería a todo en general, ¿sí? Por si acaso. Por eso es que no es un argumento, porque para que sea un argumento en una pregunta de admisión, tendrían que
plasmarnos un ejemplo argumentativo, o sea, un diálogo, por lo menos con alguien más, ¿ya? Si no, también hubiéramos puesto racional en las anteriores, ¿ya? Por si acaso. 7. Al leer un artículo escrito de Karl Marx, donde este filósofo señala que la religión es el opio del pueblo porque justifica el estado de explotación que vive la mayoría de personas, Anita confronta tal tesis con sus creencias religiosas que le han sido inculcadas desde niña. De ahí que se pregunta, ¿realmente la religión tendrá ese papel? ¿Por qué entonces me han dicho que la religión es buena? Pues aún así que la filosofía tiene la capacidad de, ¿qué está? Problematizar, ¿no? Ojo, problematizar, ¿no? Porque está generando preguntas, ¿no? La clave sería la A, problematizar. 8. Gustavo, médico cirujano, considera que su profesión debe ser complementada con una reflexión filosófica, ya que los médicos realizan sus investigaciones ateniéndose a los datos que le proporciona su experiencia, mientras que la filosofía le interesa sobre todo el rasgo esencial que caracteriza a la condición humana. Sobre estas afirmaciones podemos sostener que la investigación médica es, ¿qué será? Claro, empírica, mientras que la investigación, la otra sería pues más racional, ¿no? A ver, de rasgo esencial, no, espérate, o sea, lo más radical, está bien, la clave es la A, empírica y radical, estaba leyendo racional. Listo, pregunta 9. Mientras caminan rumbo a sus domicilios, María y Alexandra prestan atención a los colores de las casas que observan, mientras que María afirma, esta casa realmente es verde porque la veo de ese color. Alexandra, con una actitud filosófica, responde, quizás no sea verde realmente, sino que el color que vemos es producto de nuestras facultades que utilizamos cuando conocemos algo. A partir de este pasaje podemos afirmar que, a ver, la actitud filosófica que critica todo. Bueno, crítica no podemos decir al respecto, ¿no? Porque no está cuestionando un dogma. La actitud filosófica se basa en la experiencia, filosófica en la lógica. A ver, la actitud cotidiana, sí, ¿no? O sea, te basas en la experiencia, ¿no? Te es verde porque lo veo ese color. Pero ella dice quizás no sea así, ¿no? Pero vamos que no sería lógica en vínculo con la pregunta. La C dice, la actitud filosófica señala lo falso. No se refiere a lo falso, el texto no tiene que ver con eso. La actitud filosófica está dentro de nosotros, la actitud cotidiana está fuera. Esto no tiene concepto teórico. Y la E dice, la actitud cotidiana acepta lo que percibe, la filosófica sospecha. Muy bien, la clave la E. Y la 10, la filosofía de Hegel concibe tanto a la naturaleza como la sociedad y la cultura como manifestaciones del desarrollo de un Dios racional denominado idea absoluta. De ahí que en el mundo en su totalidad, afirma Hegel, es racional. De este rasgo de la filosofía de Hegel podemos concluir que, a ver, me dicen la D, ¿existen filósofos que dan una comprensión de la totalidad real? Claro, muy bien. A ver, la filosofía sabe que limita estudio, aspecto... No. Sí, muy bien. La D. Y listo, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya son las 6, me informan que ya tiene su siguiente clase. Y ahí está. Listo. Creo yo que trabajan así, claveteando. Yo no trabajo así. Puedo ayudarte con algunas preguntas, manejamos el tiempo y lo demás, dale un tiempo a tu cerebro de asimilar información, respóndelo contigo y la próxima semana te doy las claves que estén faltando para que puedas darle un tiempo a tu misma capacidad para procesar todo lo que se te ha dado hoy día. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahí está. No me haga esto 2 veces. Ya, listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Y listo. Me retiro. Ahí Sí, está. ¿Dónde profesor. está el amigo? Muchas gracias, profesor. Listo. Ya está. Sí, Hasta luego, nos lo estamos lo viendo. voy a pasar luego. No se preocupe. Chao, chao.